Una de las cosas que Keiko Fujimori haría al llegar al poder sería sacar a su papá de la cárcel. A través de la amnistía, seguramente, ella ha dicho que buscaría un proceso judicial. Y eso es más grave porque, claro, dice, buscaría un proceso judicial cuando ya la Corte Suprema ha fallado. Entonces, uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Van a crear una corte, van a crear una sala para que lo juzguen? O sea, preferiría yo que lo indultara finalmente, porque esa es una potestad de la presidencia. El Poder Ejecutivo ¿Tú no dirías que sería mejor para incluso preservar ese espacio, para que no haya después, ni siquiera tenga necesidad, o digamos, la gente evalúe las cosas a partir de que ella no tendría la necesidad de meterle la mano al Poder Judicial como lo hizo su papá? ¿No sería mejor que este gobierno, teniendo en cuenta el estado de salud de Alberto Fujimori, lo indultara? Volviendo al tema, el tema es indulto, evidentemente, para el público no especializado explicamos que es una decisión no del Parlamento, sino solo del Poder Ejecutivo, en que sin ninguna motivación, reservando para su real ánimo las razones, el jefe de Estado decide perdonarle la pena a un individuo y ese individuo sale excarcelado. No deja de haber sido condenado. Condenados, incluso condenados o no condenados, dentro de cierta cláusula de la Constitución, los condenados, si hay un exceso en el proceso, pueden ser indultados. Y en otros casos, condenados ya sin exceso de proceso, sin exceso en el término del proceso, pueden ser perdonados, pueden ser condenados. Hace poco se produjo la de Crucillas, creo, ¿no? Me parece que sí. Después se retiró. Pero ahí está, eso fue un error. Yo no tengo la menor simpatía por ese señor. No tengo la más mínima simpatía. Pero sin embargo, si ya estaba dada... Yo tampoco, pero si ya lo indultaron, debió quedar indultado. Si hay responsabilidades por haber dado un indulto mal dado, bueno, iniciar los procesos contra quienes firmaron eso. Entonces, ese es el tema del indulto. Pero yo creo honestamente que un hombre enfermo como él podría ser perdonado, pero no solo él, porque sería una cosa muy parcial. En el Perú hay muchas gentes en las cárceles, los jóvenes que se sublevaron en Andahuaylas, que eran unos jóvenes pues, que no dispararon un solo tiro, que fueron gentes idealistas y puritanas que querían... Pero hubo 6 policías muertos. Pero no los mataron ellos. No los mataron ellos. ¿Quiénes los mataron? Había personas que estaban entre los cerros que participaron en este asunto. Y si hay muertos de bala, tú para buscar al culpable tienes que encontrar a la persona que disparó. Para eso hay pues unas pruebas, unos test para ver si hay pólvora en tu cuerpo o no. Entonces, creo, o un sector de ellos debería ser indultado o amnistiado. ¿Pondrías más bien un indulto para todos aquellos que participaron en violencia política? ¿Y sí, entraría Abimael Guzmán ahí? Pero vamos a distinguirlo bien. En el Perú siempre se han dado amnistías. Se dio la amnistía de 1945 y que salieron de la cárcel infinitos compañeros que habían participado en hechos cruentos y en hechos no cruentos. Porque lo que se buscaba, vuelvo a entrar en un tecnicismo, en algo académico, lo que se busca en estos hechos es que no que sea un delito común, que yo asalto un banco y mato al gerente para llevarme el dinero para vivir frívolamente. Eso no es indultable ni amnistiable jamás, ¿no? Eso es perdonar a un criminal. El criminal o el que ahorca a su mujer por celos, eso es un uxoricidio incalificable, que no puede ser amnistiado ni indultado. Pero si hay un ánimo político en la acción o hay resultados políticos en la acción, que sean tomar un cuartel o un acto de violencia de esa naturaleza, sí un acto de violencias que no atente contra los derechos humanos, que sea una crueldad, ponerle un dinamitazo a una persona. Entonces ahí sí cabe hablar de amnistía. Cabe hablar de amnistía, por eso hay muchos casos en que podríamos amnistiar los hechos cometidos con intencionalidad política o con resultado político. Y eso ha existido en todas partes. En España, en la propia España franquista en la que yo viví 8 años, cada 3 meses, cada 4 meses salían indultos promulgados por Francisco Franco Bahamonde, perdonando casos de este tipo y de otro tipo, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que el Perú no está preparado. Pero la del 45 salieron infinitos. El único que se quedó en la cárcel de los compañeros apristas fue Carlos Estir Lafont, que el 15 de mayo de 1935 tuvo el gravísimo error, el gravísimo crimen de matar a los señores Miro Quesada, ¿ya? Pero fue una decisión suya de persona alterada. Lo condenaron a 25 años de prisión como mínimo y después salió y se marchó al extranjero a trabajar en tareas secundarias, de obrero, después de cumplir su sentencia. Pero todos los demás que incluso habían participado en hechos de sangre
fueron amnistiados. Igual sucedió el 56. En el año 63 se dio amnistías de ese tipo. Yo fui el autor de esas amnistías. Pero Abimael Guzmán y la bueno, gente perdón, de MRTA es que ahí no viene podría otro factor. calificar, Yo he dicho político. no terrorista. Político. ¿Ya? Y por más subjetividad política que pueda tener un terrorista, un hombre que vuela a un colegio, claro, con niños allí, o el que mata por la espalda a un policía, eso no tiene nada que hacer con la política. Una cosa es el encuentro entre dos facciones en que hay muertos y heridos. Eso es político, porque pero cuando el método es un método en el que se violan los derechos humanos, la dignidad de la persona, en que hay crueldad, en que hay exacción, no es político. Así que yo me refiero a los casos políticos. Ya vamos excluyendo los delitos comunes puros. Esos se siguen en sus celdas, ¿ya? De los casos que me referí, el que mata a un gerente de un banco para llevarse el dinero, el uxoricida, por ejemplo, del delito político, que es el que se comete con intención política por querer transformar románticamente el Estado, porque hay un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Por eso yo analizo el Andahuaylazo. Hubo esa intencionalidad, ese caso, dentro de los muchos que hay, puede tener esas características. Y el delito, los cometidos por Abimael Guzmán, en que él era el factor que te dirigía a acciones de esa naturaleza, aunque él no participaba, él era el cerebro, el autor inmediato, entonces eso no puede ser amnistiable, pero sí puede haber una amnistía parcial. Así que no me quiero referir solo a la amnistía de Alberto Fujimori o al indulto de Alberto Fujimori. Puede merecerlo, pero no creo yo que deba ser un acto aislado, sino que hay que analizar en estas semanas esa posibilidad, y eso podría ser el gesto final de Alan García, porque como siempre una amnistía da lugar a críticas y quejas, y este canalla está con complicidad con los criminales y está dando estas amnistías que son perjudiciales al Perú y un mal ejemplo, editoriales furibundos. Alan, que se está yendo, puede dictar esas amnistías o por andar un proyecto de amnistía al Parlamento para que demos una ley, o salir de la propia célula parlamentaria prista y él indultar a las personas que tengan estas características. Debería hacerlo en estos 3 meses y la historia se lo agradecería. El país tiene que ser pacificado.